Ok, muchachos, entonces uno de los temas que nosotros estábamos pendientes de retomar o de revisar es lo que está relacionado con el encapsulamiento, ¿no? ¿Alguien recuerda qué es encapsulamiento? No, profe, no me ¿No? acuerdo. Bueno, Ay, entonces el encapsulamiento es una propiedad o un elemento de la programación orientada a objetos, el cual permite que las variables de una clase no sean visibles a clases externas, sino que solamente puedan ser manipuladas por la misma clase. ¿Y cómo podemos interactuar con el mundo externo a la clase? Pues a través de métodos que permiten hacer esa interacción con esas variables que tenemos de forma privada dentro de la clase que está encapsulada, ¿sí? Es como si le estuviéramos colocando una capa de protección a esas variables, ¿sí? De una clase que estemos creando para que no pueda verse con nadie del mundo exterior. Para poder interactuar con esas variables, tienen que hacerla a través de una funcionalidad que la clase habilite para que se pueda interactuar con otras clases externas. ¿Sí es claro hasta ahí? Más o menos el concepto. Sí, profesor. Ok, entonces nosotros teníamos por acá una clase, perdón, una tabla, no recuerdo la tabla de llamada estudiantes si la memoria no me falla, que tenía unos campos. Entonces vamos a hacer un ejemplo, primero un ejemplo base y luego hacemos ya uno que maneje con información de base de datos utilizando otros elementos adicionales. ¿Sí? Entonces, en el caso de un encapsulamiento, vamos a hacerlo con el mismo ejemplo que tenemos aquí de la suma. ¿Sí? Ahorita entonces yo tengo mi clase suma y si ustedes ven cuando yo no le defino la visibilidad a una variable, por defecto queda con visibilidad. ¿De qué tipo? ¿privada? ¿Pública? Pública. Pública. Ok. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a desaparecer estos métodos que están dentro de mi clase. Voy a colocar estos señores como private. Voy a colocarlo así en ordencito para que quede separadito, para que quede más fácil de entender, ¿vale? Hasta ahí tengo mis dos variables, que son privadas. ¿Qué significa eso? Que ninguna clase externa puede accederlas. Antes de esto, para que ustedes vean la diferencia, voy a deshacer aquí un momentico los cambios. La teníamos así la clase originalmente, ¿cierto? Miren lo que pasa si yo desde el servlet, utilizando a ese, que es el objeto de la clase suma, digo ese punto, yo puedo acceder a los métodos y atributos, ¿sí? Y entonces la variable se llama x y, ¿no? Vamos a ver qué sucede allí. Dice que x no está pública. ¿Por qué no está pública? Porque usted lo guardó en el anterior. Todavía no, este no lo ha guardado. Todavía lo guardó como privada, creo. Sí, entonces ahí ya la coloqué pública, significa que yo la puedo ver desde aquí, ¿sí es? Desde una clase o un servlet externo. ¿Sí pillan la funcionalidad? Cuando es pública yo lo puedo ver desde otra parte. Pero si yo le pongo a esto que no es público, sino que es privado, ¿qué va a pasar? El error es que no permite ver. Va a decir, miren el error que sale. X tiene un acceso privado en suma. Vamos que aquí está Andri. Andri, qué pena, no la hemos aceptado. Listo. Dice que X tiene un acceso privado en suma. ¿Qué significa? Que yo no puedo accederla desde una clase o
elemento externo a la clase suma. ¿Sí la ven ahí el ejemplo? ¿Es claro para todos? Sí, profe. Está ahí, sí. Ok, entonces ya como sabemos que están siendo privadas, voy a guardar hasta aquí. Entonces ahorita sí vamos a construir mi clase encapsulada o clase que tenga las variables encapsuladas o privadas. Entonces aquí decíamos que íbamos a dejar separadito private, entero, y listo. Aquí utilizamos algo que se llama las propiedades de los métodos getter y setter, ¿sí? Entonces, eso ya lo habíamos de pronto visto por allá en algún ejemplo, pero no habíamos profundizado. Cuando nosotros le damos acá a insertar código, nosotros le podemos decir que genere los getter and setter. ¿Sí lo ven? Le voy a decir que me genere para todas las variables de la clase suma. Entonces selecciono acá donde está la clase suma y él automáticamente me identifica que está X y Y como las dos variables que posee esa clase. Y le voy a decir genérelas. ¿Sí en lo que hizo? Esto lo vamos a colocar arriba como para mantener el orden. Profe, qué pena. ¿En qué parte fue que generaste eso? Es que no alcancé a ver. Solo vi cuando ya estabas en la pantalla. Ok, aquí le damos clic derecho. Pues señalamos las dos variables. ¿Sí? Le damos clic derecho. No es necesario señalarlas, profesor. No, no es necesario. Sino que hay veces cuando uno quiere que le mapee solamente unas variables y son muchas, entonces pues uno lo puede hacer también así. Insertar código. Y dentro de las opciones de insertar código aparece una que es getter y setter, sino que aquí como ya está generada ya no nos aparece esa opción. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Recuerden, por acá clic derecho, insertar código, ¿vale? Y ahí buscan la opción que necesitan. Aquí podemos generar constructores y otra serie de elementos para que lo cacharren. Aquí ya como generamos los getter y setter, entonces él ya me dice, ah, bueno, yo voy a ofrecer un método público, ¿sí? Que va a retornar un valor entero, que va a ser que el valor de X. Entonces, si yo quisiera saber cuánto vale X en determinado momento, lo puedo hacer, pero ¿a través de quién? Del método getX. No lo puedo hacer directamente con la variable como lo vimos en el ejemplo anterior. Si yo quiero modificar el valor que tiene la variable X, lo debo hacer utilizando el método setX, ¿sí? Que me recibe un parámetro entero. Ese parámetro es con el cual yo voy a cambiar el valor de la variable propia de la clase X, ¿sí? Aquí con el dis, recuerden que el dis.x hace referencia a cuál X, a esta X que es la que es propia de la clase. Y esta X que está al otro lado del igual es la que me está llegando como parámetro en el método. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Sí. Lo mismo sucede con la variable y. Entonces, si yo quiero acceder al valor de y, lo hago con el método getY. Y si yo quiero cambiar el valor a la variable y, lo hago con setY. Hasta ahí, entonces, yo tendría ya cómo modificar e interactuar con las variables. ¿Qué me haría falta? Un método que sea el public entero. Voy a colocarle aquí retornar suma. ¿Y aquí a quién debo retornar? ¿Qué se imaginan ustedes que debemos retornar ahí? ¿No te escuché bien? ¿Cómo? Y Y. X y Y. Listo. Entonces, si yo quisiera acceder en este caso, miren lo que pasó. Aquí ya nos cambia la estructura de nuestro código. ¿Por qué? Porque esta clase que yo modifiqué, que es la clase suma, ¿cuántos métodos constructores tiene?
¿Cuántos métodos Dos. constructores hay, muchachos? Dos. ¿Dos? ¿Quién da más o quién da menos? Sí. ¿Cuántos? Yo- No te escuché. Cuatro. ¿Cuatro? En Yo voy este por caso, 4. ¿quién me recuerda qué es un método constructor? ¿Qué es un constructor, muchachos? ¿Qué es un método constructor rápidamente? Pero pues así que me acuerdo, es como el que se encarga, el que se encarga de hacer una sola cosa en ese método y ya. No. Miren la importancia de recordar esos conceptos que son claves, ¿no? En ese caso ahí no hay escrito ningún método constructor. Nosotros cuando hablábamos de métodos constructores decíamos que una de las características para usted visualizarlo rápidamente y a ojo es que tiene el mismo nombre de la clase. ¿Cuántos métodos tienen el mismo nombre de la clase? Ninguno. Entonces, ¿cuántos constructores hay? Escritos, ninguno. Ojo con eso, muchachos. Entonces, como no hay ninguno, entonces mucho menos va a haber uno que me reciba 2 parámetros. Ahora, el que no esté escrito no significa que no exista, ¿no? Recuerden que eso también lo conversábamos. Cuando yo no tengo escrito un método constructor en mi clase, el compilador de Java genera automáticamente uno por default, que es ¿cuál? Un método constructor vacío que no recibe ningún parámetro y no ejecuta ninguna instrucción. Solamente lo que hace es que inicializar un objeto de esa forma. ¿Vale? Entonces, esa línea donde yo creaba el método constructor y le mandaba los parámetros, me tocó cambiarla. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo decirle, vea, yo necesito mandarle 2 valores, porque yo necesito sumar los 2 valores. ¿Cómo lo hago? Entonces, hay un método que se llama S, que es el nombre del objeto, .set. Recuerden que cuando vamos a modificar, se trabaja con set, y cuando vamos a atrapar un valor, utilizamos es el get. Entonces, con este set X, yo le puedo mandar una variable num A. A ella le estoy diciendo que la variable X de la clase suma tiene el valor que nosotros atrapemos de la caja de texto. Ese .set Y le voy a enviar a quién? Al num B, que es el que tiene el segundo valor de la caja de texto. ¿Sí es claro? Ahora, ¿qué debo hacer? Como ya estos señores atraparon esos valores, el que me retorna el resultado, ¿cómo se llama? Retornar suma. Entonces aquí yo le voy a decir que este método no se llama S punto, sino S punto retornar suma. ¿Será que funciona? Hagan sus apuestas. Sí. Yo digo que sí funciona. ¿Sí? Moneda al aire. Listo, vamos a ver. 5 y cualquier otro ahora aquí 9. 14, ¿no? 5 más 9, 14. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Lo estamos trabajando ya con una clase que está encapsulada, ¿sí? ¿Encapsulada qué es? Que ya las variables son de tipo private, visibilidad private. No tenemos un método constructor definido. En algunos casos yo puedo tener una clase que esté encapsulada y que tenga el método constructor definido, no hay ningún problema, también lo podemos trabajar. En este caso el ejemplo no. Sí, entonces revisemos rápidamente la clase suma cómo quedó. 2 variables privadas, no tenemos definido el método constructor, pero sí tenemos definido los métodos get y set para cada una de las variables propias de la clase que nos permiten interactuar con esas variables a través de esos métodos, y hay un método que es el que se encarga de retornar o hacer el cálculo de la suma. Hasta ahí, muchachos, ¿qué inquietudes hay? Profe, de pronto, ejemplo de en qué momento se puede utilizar esas clases privadas, en qué momento dice no, aquí lo utilizo como un ejemplo de eso. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros desarrollamos código a nivel empresarial,
un proyecto posiblemente pueda estar siendo creado por varios ingenieros, ¿sí? O varias personas que estén desarrollando código, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy manejando datos que son sensibles dentro de una clase, yo no dejo que cualquier clase externa me las pueda modificar porque se puede convertir en un error, una falla en la aplicación. Entonces, yo lo que digo, a estas clases, encapsúlelas, no las puede tocar, sino a través de los métodos que yo le estoy diciendo a las demás personas que pueden trabajar con esta clase, para que cuando estén desarrollando solamente lo hagan a través de esos métodos y yo lo pueda controlar. Yo sepa qué es lo que me está llegando, qué proceso estoy ejecutando en mi clase y sé qué valores está retornando esa clase respectivamente, ¿sí? Y no la dejo abierta para que cualquiera le pueda meter un valor allí por una falla, de pronto alguien que se equivocó y le colocó un dato que no era esa variable y se tiró el resto del programa. ¿Sí la pillas? Ah, ok, profe, ya. Entonces, en eso consiste el encapsulamiento. Es como blindar esa clase cuando estamos trabajando con propiedades o elementos que son sensibles, la estamos blindando y solamente desde la misma clase, el ingeniero o los ingenieros que están trabajando en esa clase, porque puede ser una clase así de sencilla, como una clase bastante robusta que tenga N cantidad de líneas de código, ¿sí? Sepan qué es lo que le está permitido hacer a esos datos, qué valores y qué cálculos está haciendo y cómo le está recibiendo los valores a las entidades externas y cómo se los estoy retornando. ¿Vale? Ok, profe. Perfecto. ¿Los demás qué preguntas hay? Los veo muy callados. Solamente me están hablando 2 o 3 personas, el resto están en silencio. ¿Todo está clarísimo? Entonces empecemos. Andri, ¿nos está escuchando? Andri, ¿está por chat? Ok, ¿entendiste lo que explicamos, Andri? David Chanaga. Hola, profe. ¿Cómo vas? ¿Entendiste lo que explicamos de encapsulamiento? No, más o menos, profe. ¿Qué no entendiste? En la parte que comienzan a hacer el encapsulamiento, por lo menos me perdí en los parámetros que está generando allí cuando le dio la opción de generar head X y set Y. Vale, ahí lo único que estamos haciendo así de raro es que estamos creando, como ya no podemos acceder a la variable de forma directa desde una clase externa a la clase suma, lo que estamos creando son unos métodos get, getter y setter para que puedan interactuar con esas variables de manera indirecta, ¿sí? No de forma directa, sino de manera indirecta a través de esos métodos. Entonces, lo que hicimos ahí fue generar un código que el entorno de desarrollo nos da esa facilidad para no tener que escribir línea por línea de estas variables, ¿sí? De estos métodos. Entonces, le di clic derecho, insertar código, y dentro de insertar código le digo genéreme los métodos para interactuar con estas variables privadas y él me genera estos métodos. Y ya una vez generados esos métodos, cualquier clase externa a través de esos métodos es que puede interactuar con las variables, en este caso X y Y. ¿Sí? ¿Sí te queda más claro ahorita? Sí, profe. Y en el momento de cuando imprime en la parte del servlet, Cuando imprimen la parte del servlet, entonces en el servlet, ahí o lo busca. en el servlet, miremos aquí el servlet. El servlet lo que hace es, dice, aquí estamos creando el objeto porque necesitamos instanciar un objeto, ¿cierto? Ese objeto yo le coloqué el Sí. nombre de S. Pero como ya no puedo acceder a través del método constructor a enviar los valores porque no existe un método constructor definido dentro de la clase suma, si pillas que en la clase suma, me voy a volver acá suma, no hay un método constructor, no existe. Entonces, como no existe, para este ejemplo, yo lo que hago es, perdón, estamos acá en el servlet, es instanciar los objetos con un método constructor por default que nos genera el compilador de Java, ¿sí? Que es la línea 40.
esta que está resaltándose aquí. Luego le digo, vea, utilice el método setX, que ese método es el que me permite a mí desde este servlet que es externo a la clase suma, mandarle un valor a la variable X que está en la clase suma. ¿Sí la pillas? ¿Qué valor le estoy enviando? Ahí no una, ¿quién es? El valor que yo atrapé del JSP. Entonces ya tenemos ahí con esa línea, que es la línea 41, ya le dijimos, vea, envíele este valor a la variable X de la clase suma, pero no de forma directa, sino a través de ¿quién? Del método setX. Y ese mismo paso lo hago para la variable Y, pero a través del método setY. Ahí entonces ya de forma indirecta, esas variables de la clase suma ya toman esos valores que le estoy enviando. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ya un poco mejor, profe. Ahora, después, ¿qué hacemos? Pues hay un método en la clase suma que es el que me retorna esa sumatoria, que se llama retornar suma. Entonces, yo cuando le invoco, él ya tiene los valores, ya sabe cuánto vale X, cuánto vale Y, entonces me retorna la suma de esos dos valores. Y a su vez, yo aquí le estoy diciendo, vea, redirecciónele eso, ¿a quién? Al JSP que se llama formulario, vía parámetro por URL, con esa instrucción que es la response.setRedirect, que es la línea 44. ¿Listo? Profe, Señor. esos constructores también sirven para conexión con base de datos, ¿no? Los constructores, ¿cuáles constructores? No, que diga los getter y los... Los get y los Esto, setters, sí, los sí, sí. métodos. De hecho, cuando uno está haciendo modelado de conexión a base de datos utilizando modelo vista controlador, generalmente utiliza este tipo de elementos para hacer el modelo de las tablas, ¿sí? Para que no accedan de manera directa a una propiedad de la tabla a través de la clase, sino que sea a través de los métodos get y setter, que ese es el paso siguiente que vamos a hacer cuando estemos realizando el modelamiento de la base de datos. ¿Qué otra duda, muchachos? Entonces íbamos con Héctor. ¿Hay dudas? Profe, coloca un tico nuevamente. Disculpe, profe, ¿puede colocar nuevamente los métodos? Los Para métodos. mirar algo y ya. Aquí. Dale. Héctor, ¿preguntas? Ninguna, profesor. Clarito como el agua del río Cauca. Eso. John Jairo, ve Jairo Andrés Gómez, perdón. Ya, profe, gracias. Vale, Jairo Andrés, ¿preguntas? John David Gallego. John González. No, profe, todo. No, profe, claro. Ok, John Hernández. No, profe, vamos bien. Vale, Jordan. Bien, profe, bien. Juan David. Luis Felipe. Estamos bien, profe. Ok. Y Luis Felipe y Yanin. Bien, profe. Está claro. Vale. Listo, entonces avancemos. Este ejemplo, digamos que es el ejemplo de la clase suma que tiene dos propiedades. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de la clase estudiante. Entonces vamos a recordar la clase estudiante cuántas propiedades tenía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Todas son de tipo string, a excepción de quién. Género que es de tipo carácter, ¿no? Entonces, si yo quisiera modelar la clase suma, la tabla en una clase suma, perdón, la tabla estudiante en una clase estudiante, ¿cómo quedaría? Tendrá que pedir todos los parámetros. Exacto, entonces, este proyecto no tiene conexión a la base de datos, pero... Profe, Sí, señor. nosotros le implementamos eso al examen.
Ok. Chévere. Ahí aprendieron una cosita, entonces aquí lo que vamos a hacer es reforzar ese conocimiento que ustedes tienen. Aquí yo voy a crear el ejemplo de un paquete que se llama modelo. Pero aquí en este proyecto yo no tengo la conexión a la base de datos. Aquí simplemente vamos a estructurar el modelo de la tabla en una clase. Y después lo pasamos ya a un proyecto que tenga la conectividad con la base de datos para que veamos cómo lo podemos poner a funcionar utilizando otros elementos adicionales o complementarios, ¿vale? Entonces yo dentro de modelo voy a crear una clase. Esa clase, ¿cómo se va a llamar? Cuando nosotros estamos haciendo un modelado de datos, pues existen unas herramientas o unos elementos como Hibernate y JPA que le permite a uno hacer la generación a través de la creación de una clase que me genere la tabla, ¿sí? O viceversa, a través de una tabla que ya exista, que me haga la generación de las clases, ¿sí? Eso si aceleramos pues estas clases que nos quedan, alcanzamos a ver unos temitas interesantes, lo podemos ver hacia el final del semestre, ¿vale? Entonces, para este primer ejemplo que lo vamos a hacer de manera manual, es decir, lo vamos a escribir nosotros, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Mi tabla se llama estudiante, entonces, ¿cómo llamo mi clase? Estudiante. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Esa clase estudiante, ¿cuántos elementos va a tener? Entonces, revisamos rápidamente: identificación, nombre, apellido, género, email, teléfono y celular. String, identificación. Entonces aquí lo que hago es nombre, apellido. ¿Cuál otro? Email, teléfono y celular. ¿No faltaría el de género? Y el de género nos falta, que lo vamos a colocar acá, pero este va a ser char. ¿Listo? Bien. Ahora yo quiero encapsular este señor. ¿Qué me hacía falta allí para encapsularlo? El private. Que las variables sean private. Entonces, private. Y ya queda encapsulado, ¿cierto? Ahorita, ¿qué más debo hacer? ¿Quién me dice qué hago después de esto? El getter y el setter. Entonces, nos quedan 10 minuticos aquí de este video. Vamos a generar el getter y el setter. ¿Genera automáticamente? A ver. Sí, entonces, insertar código. Para los que no hayan visto el proceso ahorita, no alcanzaron a verlo. Insertar código, ¿listo? De insertar código, entonces aquí él me dice generar getter y setter. ¿Sí? Entonces yo voy a decirle primero, vea, genéreme el constructor. Voy a generar dos constructores. Y esos dos constructores es porque esos frameworks que les comentaba ahorita, que son los frameworks de Hibernate y JPA, ellos generalmente para que funcione de manera correcta, el framework sin ningún inconveniente pide que haya un constructor que reciba todos los parámetros, pero que también haya un constructor que no reciba ningún parámetro. ¿Sí? Que sería así. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿cuántos constructores hay aquí? Dos. Uno sin parámetros, sin datos, y el otro que recibe todos los parámetros e inicializa todas las variables de la clase. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿qué más debemos hacer? Nuevamente, insertar código.
Y le voy a decir generar los getter and setter. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Y aquí yo le digo, yo necesito que todos trabajen con getter y setter. Entonces, señalo aquí en el primer iconito, que es la clase estudiante, para que me diga que todas las variables quedan marcadas. ¿Sí? Hay una opción que está aquí, miren, la que dice encapsule los campos. Entonces, si yo no se lo he escrito acá, le puedo colocar esta opción y él automáticamente me genera el private. Vamos a ver qué hace aquí ahorita. Ya me generó todos los getter y setter, ¿sí lo vieron? Si no los tuviéramos la herramienta, pues tendríamos que escribirlo uno por uno, ¿vale? No hay ningún inconveniente. Digamos que eso no es una limitante, sino que es una ayuda para agilizar el trabajo. Y ya tenemos mi clase modelando lo que está en la tabla estudiante. Lógicamente, este es un modelo base, no es un modelo complejo porque la clase y la tabla estudiante a nivel de base de datos, la tabla no tiene ninguna relación con otras tablas, o sea, no tiene foreign keys ni ningún tipo de elemento de unique o cosas de estilo que ustedes están viendo o vieron en bases de datos. Cuando eso sucede y utilizamos esos frameworks y hacemos el mapeo de esas tablas, él automáticamente identifica cuando hay relaciones entre tablas y le coloca unos elementos y anotaciones adicionales para manejar ese tipo de relaciones, ¿vale? Hasta aquí vamos con la base. ¿Claro lo que hicimos hasta ahí? Sí, profe. Profe, ¿está ahí? Sí. Profe, ¿por qué se realizó el constructor vacío? Bueno, el constructor vacío lo que lo estamos haciendo allí es para tenerlo habilitado cuando vamos a trabajar con frameworks como los que les comenté ahorita de Hibernate y JPA, Java Persistent API. Esos señores cuando hacen el mapeo o el modelo de la tabla de la base de datos a la clase, se recomienda que trabaje con los dos constructores, el constructor vacío y el constructor con todos los campos como por definición para que eso no moleste, ¿sí? Eso es como un tema a nivel de framework que se maneja de esa manera, ¿vale? Vale. Sí. Listo, ¿qué otra duda hay, muchachos? Listo, entonces, cuando yo hago una consulta, en el caso de que yo estuviera consultando estudiantes, yo puedo hacer un select asterisco sobre la tabla estudiante, ¿cierto? Y le puedo decir que me almacene esa información en un result set. Para que después yo a través de un ciclo, como lo han hecho ustedes y lo hemos visto, un ciclo, un for, un while, el que ustedes manejen, recorra ese result set y me asigne en una variable los datos que yo necesito. Para que después se los envíe a quién? Al formulario donde va a mostrar esa información. Esa es una forma de hacerla, pero eso es una forma, digamos, que también es una forma estándar base y existen otras formas de hacerlo. Otra forma de hacerlo es que yo almacene una colección de objetos de la clase estudiante dentro de un tipo de dato estructurado, como es un array list o una lista, ¿sí? Para que me almacene esa información, una lista de objetos o un array list de objetos. Y yo ahí le puedo colocar todos los objetos que quiera o que necesite y lógicamente cada objeto que va a tener todos los campos que maneja ese objeto o todas las variables que maneja el objeto, ¿sí? Entonces, ese es un concepto, digamos, que se utiliza más ya a nivel de arquitectura de framework, modelos vista controlador, para hacer ese tipo de interacciones, en especial con lo que tiene que ver con las bases de datos. ¿Hasta ahí claro? Sí, profe. Listo, profe. muchachos. Ok. Yo creo que no vamos a alcanzar a ver el tema hoy, que nos quedan 10 minuticos nomás de clase.
Entonces vamos a hacer lo siguiente como para que vamos avanzando de aquí al viernes. Nosotros ya tenemos un proyecto que es el que hemos venido adelantando de ejemplo, que es una consulta de la tabla estudiante, una inserción, una actualización y un delete, ¿cierto? Un borrado. Entonces, vamos a hacer el ejercicio para de aquí al viernes es, vamos a crear esta clase estudiante dentro del paquete móvil en ese proyecto, ¿sí? Y vamos a hacer el paso 2, que el paso 2, ¿cuál es? Que cuando yo haga la consulta de la base de datos, los valores o el resultado de esa consulta a la base de datos lo almacenen dentro de un objeto de la clase estudiante que estamos modelando. ¿Sí es claro lo que hay que hacer? Lo segundo no lo entendí muy bien. Ok. Vamos a suponer que usted está en su servlet o en su clase que hace la consulta a la base de datos mejor, ¿cierto? Yo voy a colocar el ejemplo aquí porque aquí es donde tengo instanciado en el servlet voy a instanciar un objeto de la clase estudiante. Entonces vamos a suponer que esta es la clase que hace la consulta a la base de datos. Entonces yo tengo estudiante E igual a new estudiante. ¿Sí ven que le está mapeando desde model? Él dice, vea, estudiante tiene método constructor vacío, entonces usted puede utilizar ese. ¿Todos recuerdan cómo funciona la consulta a la base de datos? Sí, profe. Yo con un número de identificación le digo, vea, vaya y consulte el número de identificación y me trae todos los campos de la tabla estudiante que coincidan con ese número de identificación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo le almaceno esos valores al objeto de la clase estudiante? Pues utilizando el punto, por ejemplo, va a almacenar la identificación. Entonces le digo, con el método set identificación, acuerden que set es para mandarle los valores y get es para atraparlos, ¿sí? O para capturarlos. Entonces, ¿qué valor le mando? Aquí dentro del paréntesis debería mandarle ¿qué dato? El resultado de la consulta que hicimos a la base de datos en el campo ID, ¿sí? Entonces, eso generalmente ustedes lo hacen es con un result set, ¿sí? Punto get, entonces string de la posición, digamos que ese sea la posición 1, entonces así se lo asignarían, ¿cierto? Aquí, lógicamente, como no tengo el result set, pues me está generando ahí esa línea roja, pero la idea es que como ustedes ya tienen el proyecto, lo que empiecen a hacer es meterle esos valores a través del método set a cada una de las propiedades de la clase estudiante. ¿Sí es claro?